Buenos días, ¿cómo amanecimos? Gracias a Dios, ¿verdad? Me llama la atención cómo el Señor mueve todas las cosas y alinea todas las cosas, y tanto la meditación que escuchamos aquí con Ramón como los cantos, pues hablan de la paz que da el Señor. Y yo no sé si tú seas consciente de todo lo que está ocurriendo en torno a este tema de la paz o de la ausencia de en el mundo, pero es impresionante lo que ocurre, y es curioso que a pesar de que hoy tenemos todos los medios electrónicos, internet, redes sociales, etcétera, para poder estar al tanto de lo que sucede, normalmente no lo hacemos, la mayoría. ¿Por qué? Porque estamos pues en nuestro trabajo, ocupado de nuestras propias cosas, y no nos damos cuenta tal vez de lo que sucede alrededor, a veces en lugares no tan lejanos, que ya dicen que el mundo ya es una aldea, la aldea global, ya nada es alejado, ¿no? Pero en este momento en que estamos hablando, obviamente que la guerra que se está viviendo ahí en la Franja de Gaza está en uno de sus puntos más definitorios. Israel ya está mandando tropas terrestres, ha estado bombardeando la zona, también sus enemigos siguen incrementando los ataques terroristas, etcétera, etcétera. Realmente estos son tiempos en que debemos de poner mucha atención, porque el Señor nos dijo en Mateo 24, 6 al 8, dice: oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Hablando específicamente de la guerra, pues decíamos que hay una guerra encarnizada, ¿no?, por el país de Israel y el grupo islámico Hamas. Y la verdad es que esto parece que no nos involucra a todos, pero hay más países involucrados en esto de lo que nosotros pudiéramos pensar: la postura de Estados Unidos, la postura de China, la economía mundial, todos los países de la OTAN, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos países están involucrados, más incluso que en la Segunda Guerra Mundial. Pero este no es el único conflicto. Tal vez ya se nos olvidó, pero hoy más que nunca es más encarnizada la guerra en Ucrania. Tal vez se nos olvidó porque llama la atención. La guerra en Israel llama mucho la atención, evidentemente porque estamos hablando de la tierra en donde el Mesías cobró carne, en donde la historia bíblica se escribe, en donde vive el Señor Jesús, en donde sabemos que habrá un conflicto final. Cobra mucha atención. Pero hablando del incremento de las guerras, ahorita el conflicto en Ucrania ha recibido una escalada impresionante, y nadie podría pensar que Rusia no hubiera ganado este conflicto con todo el armamento y la fuerza militar que tiene, pero han sido miles y miles de rusos también los que han padecido. Pero ahora Ucrania se está defendiendo mandando misiles incluso a lugares en donde se encuentra armamento nuclear de Rusia. Y recibe Ucrania el apoyo de Estados Unidos, y está recibiendo el apoyo de otras naciones europeas. Y este es un conflicto que en cualquier momento puede hacer una escalada nuclear. Está muy frágil esta situación, y la necesidad de seguir luchando y seguir peleando. Entonces realmente estamos en momentos críticos, difíciles para la humanidad. Pero esto no es todo, porque uno pensará, bueno, estos grandes conflictos, en estos dos conflictos se dice que ha muerto más gente que en la Segunda Guerra Mundial, y hay más naciones involucradas en estos dos conflictos nada más que en la Segunda Guerra Mundial. Pero también hay una guerra inminente entre Armenia y Azerbaiyán. También Irán está enfrentando una guerra civil. Lo mismo pasa en Yemen, Etiopía, Haití, República del Congo, Pakistán, Taiwán. O sea, en todo el mundo hay manifestaciones de agresiones y de guerras y de conflictos que están rompiendo evidentemente la paz en todos lados.
pero no nos enteramos porque estamos muchas veces ensimismados en nuestras propias actividades, únicamente en nuestro pequeño mundo, y no nos damos cuenta tal vez de la enorme necesidad que tiene la gente de conocer al Señor Jesús, de conocer la verdadera paz. En Latinoamérica también hay conflictos internos en la mayoría de los países. Hay guerras civiles en algunos de ellos, y en otras está a punto de desbordarse la paz. El tema es que el mundo está en conflicto. Y lo ha estado a través de muchos años, pero hoy más que nunca este conflicto tiene una escalada proporcionalmente enorme. Y todos los países, todas las potencias están involucradas de una manera activa, de una manera un tanto pasiva o aparentemente pasiva, pero todos están metidos en este conflicto. Y ante esta realidad, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Jugaremos nosotros algún papel en esta realidad? ¿Hay algo que nos corresponde o que no nos corresponde? Bueno, la importancia de cada uno de nosotros en estos conflictos es importante que la determinemos, porque todos los conflictos, todos, nacen en el corazón del hombre. Todos los conflictos. Estos conflictos que van escalando y que van involucrando a más personas y que van teniendo luchas de poder entre los países, etcétera, etcétera, todos iniciaron en el corazón del hombre. Veíamos en semanas anteriores cómo Caín, al desobedecer a Dios, se convierte en el primer criminal de la historia. Se convierte en una persona que mató a su hermano, y que lo hizo simplemente porque él se sentía menospreciado, porque se sentía agraviado, pero la verdad es que él no había hecho las cosas como Dios le había dicho. Entonces en su corazón brotó esta inconformidad, brotó esta envidia y brotó este deseo de acabar con su hermano, que para él representaba una competencia que no quería tener. Él quería estar bien delante de Dios, pero evidentemente ser el único que estuviera bien delante de Dios, pero evidentemente la manera en que lo hizo pues era totalmente equivocada. Entonces vemos cómo Caín desobedeció, pero ¿fue Caín el primero en desobedecer a Dios? No. Proviene de la desobediencia de sus padres, cuando en el huerto de Edén desobedecen las instrucciones que Dios les había dado. Y a raíz de esa desobediencia es que se rompe la relación con Dios por parte del hombre, y entonces Caín y Abel y toda la descendencia de ellos hasta nuestros días, ya nace este conflicto en el corazón del hombre, un corazón que ha sido desconectado, digámoslo así, de parte de Dios. Es un corazón carnal que necesita regenerarse por medio del Espíritu Santo para volver a tener una relación con el Señor. Entonces es importante entender que el conflicto inicia en el corazón del hombre, en la desobediencia del hombre hacia Dios. El mensaje del día de hoy lo he intitulado Busquemos la paz. Busquemos la paz. En todos lados se habla de guerra, entendemos que hay mucha guerra, pero nosotros debemos de buscar la paz, y esto es importante que lo hagamos permanentemente. En Filipenses, el libro de Filipenses, la carta de los Filipenses, en el capítulo 4 podemos leer de los versículos del 4 al 9. Filipenses 4, del 4 al 9, dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros.
Busquemos la paz en primer lugar, identificando qué es la paz. Cuando nosotros buscamos en los diccionarios, les preguntamos a las personas qué es la paz, pues hay diferentes opiniones que la gente puede decir. Y hay quien puede decir, bueno, la paz es la ausencia de conflicto, la paz es armonía, la paz... Pero la paz verdadera, nos lo dice claramente el Señor, solo proviene de Dios. El versículo 7 de nuestro pasaje nos dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y esa es la paz verdadera. Es una paz que no vamos a poder entender. Es una paz que no vamos a poder definir y describir, pero es una paz que podemos obtener y que podemos vivir. La paz de Dios, esa es la paz verdadera. Y esa paz se logra en el corazón de las personas. Esa paz tiene su asentamiento en el corazón de las personas. Así que en un mundo lleno de turbulencia y ansiedad, la paz que solo Dios puede dar es un regalo invaluable. Es algo que el Señor nos está ofreciendo y es algo que sobrepasa todo entendimiento. Decíamos que en esta rebelión, en esta desobediencia de los hombres hacia Dios, nace este conflicto que aprovecha Satanás y que es un conflicto que tampoco es nuevo. También tiene sus orígenes en Edén. Y vamos a ver Génesis 3:15, que nos dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este versículo que resume esta enemistad que hay entre la serpiente, que es Satanás, y entre la simiente de la mujer, que en este caso evidentemente está hablando de los hombres, pero en particular se refiere al Señor Jesús. Es un conflicto que nace ahí y es un conflicto que viene desde entonces y que ha ido escalando. Y no es un secreto que al mundo lo mueve la vanidad y lo mueve los anhelos de Satanás. Estos conflictos son alentados en el corazón de las personas por Satanás. Él lo único que busca es engañar y destruir desde el principio del tiempo. Y vemos cómo en este versículo podemos entender que Cristo es el único que vence a Satanás. La palabra clave, la parte clave del versículo es, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esto es una profecía de la victoria final de Cristo sobre el diablo. Cristo aplastará la cabeza de la serpiente, lo que simboliza la derrota del pecado y del mal. Aunque él mismo sufrirá heridas en el proceso, le herirás en el calcañar. Sí, Jesucristo fue golpeado, Jesucristo fue maltratado, fue humillado, murió en una cruz, físicamente padeció. Pero la victoria espiritual es de Jesús. Cuando Él voluntariamente se entrega a morir en la cruz por los pecados de todos nosotros, es con un solo propósito: que tanto tú como yo y toda la humanidad nos reconciliemos con Dios y obtengamos la paz de Dios. Es la única manera en que podemos hacerlo. Entonces, cuando hablamos de la paz verdadera, hablamos de la paz que Dios provee. Hay teorías filosóficas. Recuerdo cuando estaba en la preparatoria, ¿no?, que llevábamos la clase de filosofía, y que algunos filósofos, ya ven que es muy curioso, porque siempre en el conocimiento humano hay unas teorías y luego hay otras que los contradicen, ¿no? Entonces había unos filósofos que decían que el hombre nace siendo malo y que se vuelve bueno a través de la educación social, etcétera, etcétera. Y hay otros filósofos que decían que el hombre nace bueno y que a través de la sociedad se hace malo. Bueno, pues ni uno ni otro. El hombre fue creado, diseñado por Dios para tener un compañerismo permanente con Él, y esto nos lo dice la palabra de Dios. Y evidentemente por medio de la desobediencia es donde Él conoce la maldad y se vuelve rebelde a Dios. Pero el Señor en su misericordia proveyó un camino para que pudiéramos nosotros restituir nuestra relación con Él.
Y a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestro corazón pecador y nuestro corazón rebelde hacia Él, Él nos permite renacer espiritualmente, tener una relación con Él y entonces vivir en paz. Y esta es la historia de todos los que estamos escuchando aquí y de muchos que nos escuchan seguramente por internet. Y es algo evidente. A veces, ahora en los medios electrónicos que publicamos historias y cosas por el estilo, hace un par de días yo publicaba algo que tenía que ver con la cafetería de la escuela en la que yo trabajo. Y era un comentario, la verdad, pues muy vago, ¿no? Realmente lo que estaba desayunando. Y entre todos los comentarios, una persona que estudió conmigo en la preparatoria dice: ay, cómo me acuerdo en la cafetería de la preparatoria, cómo tú y Juan se robaban las donas. Entonces dije, así como se me atoraron los chilaquiles aquí, perdón, uno no quisiera que eso saliera en las redes sociales porque dice, no, pues uno trata de no sé, de dar una buena imagen o algo, ¿no? Se saca uno la mejor foto y photoshopeada y todo. Pero es verdad. Entonces, y es verdad, y tampoco lo puedo negar, o sea, esta persona me conocía, me conoce desde hace muchos años, ¿no? Y le digo, pues sí, para que veas cómo Jesús cambia verdaderamente las personas, ¿no? O sea, realmente ese era yo, y muchas otras cosas, eso era lo de menos, o sea, esas eran cosillas así como de broma, ¿no? Y de hecho lo hacíamos como de broma. Pero realmente la maldad es mucho más grande. Sin embargo, fíjense qué curioso, cuando el Señor Jesucristo reta a los que lo conocen desde niño, de toda la vida, y le dice, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Y nadie lo pudo hacer, porque el Señor vivió una vida limpia delante de Dios y delante de todos los hombres. Nadie lo podía acusar de pecado. Y a nosotros, pues con una pequeña publicación en Facebook ya nos desvisten y nos ponen como éramos, y es verdad, o sea, y es mínimo eso que se comenta ahí, y él lo comenta como algo gracioso, como algo curioso. No, estábamos robando, no es algo gracioso. Lo hacíamos nosotros como gracia y lo hacíamos parecer algo chistoso, pero no era así, estábamos robando. Y estábamos evidentemente transgrediendo lo que el Señor ama. Entonces, lo que el Señor dice en su palabra y lo que Él espera de nosotros, ¿no? Sin embargo, cuando yo recibo al Señor Jesucristo, pues mi vida es transformada y mi vida es cambiada, y entonces dimensiono perfectamente bien esas actitudes de jóvenes bromistas, lo que fuera, pero que eran motivadas por el pecado, por la maldad, por la inconsciencia del daño que estábamos haciendo a otros y que no nos importaba, porque la persona que los vendía evidentemente recibía pues un daño en su patrimonio, ¿no? Entonces esto nos recuerda estas cosas también, y digo, pues sí, evidentemente, gracias a Dios que Él nos salva, nos rescata, y ahora con toda tranquilidad puedo aceptar eso y decir, evidentemente sí, y cosas peores, pero el Señor es el que cambia los corazones de las personas. Y ese conflicto que yo viví durante muchos años, y ese conflicto que había en mi corazón y que me hizo realizar muchas otras cosas peores que esas, el Señor Jesucristo vino a resolverlo, y Él puso de su paz en mi corazón, y Él puso su amor en mi corazón, y Él transformó totalmente mi vida. Y gracias a Dios, y lo puedo decir con todo gusto y con todo gozo, y puedo dar testimonio a Él y a todas las personas de que es verdadero lo que el Señor dice en su palabra, porque yo lo he experimentado y porque estas personas pueden ver mi vida transformada. Y a veces uno se sorprende cómo, viendo estas evidencias y siendo tan claro, aún así no se recibe el mensaje de la salvación. Pero el Señor en su misericordia todavía da la oportunidad para que el día de hoy cualquiera que no le haya conocido pueda ser salvado y rescatado por Él. La paz verdadera solo proviene de Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, la paz verdadera, no la paz que alguien pueda decir, no la paz que alguien pueda compartir, la paz de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En su infinita misericordia, Dios está dispuesto a escucharnos. Y no solo eso,
sino que promete guardarnos con una paz que va más allá de nuestra comprensión humana. Y esta paz no depende de las circunstancias externas. Esta paz depende de nuestra relación con Dios. Por eso invitamos a todos los que nos escuchan a que mediten si tienen una relación con Dios, si tienen una relación verdadera, porque esto es lo único que ofrece la paz verdadera. El mundo nos ofrece soluciones temporales para la ansiedad, la preocupación, nos distrae, nos ocupamos de cosas que nos distraen de lo que está sucediendo. A veces puede ser el deporte, a veces puede ser las artes, a veces puede ser la recreación, y nos metemos ahí en un mundito y pretendemos ignorar todo lo que está ocurriendo, toda la maldad que hay alrededor, todo lo que sucede a nuestro alrededor, que es tremendo. Sin embargo, está ocurriendo y es bíblico. En la palabra de Dios podemos ver que esta maldad y estos tiempos están señalados como próximos para la segunda venida del Señor Jesucristo. Dios es conocido como el Dios de paz. En el versículo 9 de nuestro pasaje dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz. Dios es un Dios de paz, no de guerra. Él no se agrada que estén ocurriendo estos acontecimientos. Porque luego hay gente que nos dice: ay, ¿por qué Dios permite que sucedan estas cosas? Es la rebelión del hombre y la maldad del hombre. Dios no se agrada de estas cosas. Pero en su sabiduría dice: pues esto tiene que ocurrir, porque yo los he llamado a paz y me han ignorado. Yo los he llamado a paz y me han desechado. Yo mandé a mi hijo a morir por sus pecados y no lo quieren recibir, no me quieren escuchar. Entonces Él no va a obligar a nadie. Él no se agrada de las guerras. Pero dice el pasaje: lo que aprendiste, recibisteis, oísteis y visteis. Todo lo que Pablo, los apóstoles, Jesucristo hizo, nosotros lo podemos aprender, recibir y ver y leer en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el libro que más se ha publicado, es el libro que más se ha difundido en la historia de la humanidad, es el libro que más veces se ha reproducido. Fue el primero que se reprodujo con la imprenta de Gutenberg, cuando creó la imprenta. Sin embargo, mucha gente, la mayoría de la gente, no la quiere escuchar y no la quiere leer. En la palabra de Dios es donde nosotros podemos aprender, ver, oír y ver todo lo que Jesucristo ha hecho, todo el plan de Dios y cómo nosotros podemos obtener ese plan. Es una necedad hablar de Jesús sin considerar la Biblia. Mucha gente habla de Jesús, mucha gente, y vemos gente que da mensajes incluso en internet, en diferentes medios, y no se fundamenta en la Biblia, en la palabra de Dios. Es una necedad hablar de Jesús sin considerar la Biblia, porque en la Biblia es donde Dios narra toda la relación con la humanidad, desde la creación hasta que estemos los que somos salvos, lo que le recibimos por una eternidad con Él. Todo lo que nosotros necesitamos saber, ahí está en la Biblia, y la gente lo ignora. Entonces, la gente que habla de Jesús y de Dios sin considerar la Biblia, está hablando de algo que no conoce. Y esto es absurdo. Hay una actividad ahora en el colegio en donde trabajo, en el que se da este tipo de intercambios, ¿no?, de los amigos secretos y cosas por eso. Y la otra vez me decía un maestro: no sé qué comprarle a esta persona. Y le dije: ¿por qué? Porque no la conozco, no sé cómo es, qué le gusta, qué le voy a comprar. ¿Qué tal si le compro algo que no le guste y le va a desagradar? Y yo lo que quiero es agradar. Le digo: bueno, pues a lo mejor deberían de hacer una encuesta de qué le gusta a esta persona para entregarlo, porque es cierto, ¿cómo le vamos a dar un regalo a alguien? ¿Cómo vamos a tener una actitud que a otra persona le agrade si no conocemos a la otra persona? No sabemos qué le gusta, qué le agrada. Es lo mismo con Dios. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, no vamos a saber qué le gusta a Dios, qué le agrada y de qué manera podemos nosotros vivir en armonía con Él. Dios es el Dios de paz. No hay ningún otro medio para la paz verdadera. Esto significa que fuera de Dios no hay paz. Dios es paz y la paz es Dios. ¿Conoces la paz verdadera?
Esa pregunta solo la podemos responder cada uno de nosotros. Pero en nuestro mensaje vamos a ver en segundo lugar, busquemos la paz, entendiendo que la paz de Dios proviene de una relación con Él. La paz de Dios proviene de una relación con Él. Es decir, no es suficiente entender qué es la paz y no es suficiente entender de dónde proviene la paz, sino que debemos también entender que la paz proviene de una relación con Dios. Dice el versículo 6, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Debemos elevar nuestras peticiones a Dios, debemos hablar con Dios, debemos hablar con Él permanentemente. Eso en esencia quiere decir la palabra oración, hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. No es algo estructurado, no es algo repetitivo, no es algo que hayamos leído, no. Orar a Dios es hablar con Dios. Pero hay algo importante que debes saber. Dios no escucha a cualquier persona. Proverbios 15:29. Proverbios 15:29 nos dice, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. ¿Quiénes son los impíos? Los impíos es la gente que vive en el pecado. Eso es ser impío. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. ¿Y quiénes son los justos? Los que no tienen nada de qué ser acusados. Esos son los justos. Los que son limpios de pecado y son limpios de toda maldad. Pero ¿cómo puede una persona lograr esto? Si sabemos que todos hemos pecado. Lo ponía en mi ejemplo precisamente en el punto anterior. Todos hemos obrado y muchas veces contra la voluntad de Dios. Pero Él en su infinita misericordia nos dio un Salvador para que Él pagara por nuestros pecados y nos hiciera justos, que nos justificara delante de Dios. Necesitamos ser justificados delante de Dios. Gálatas 2:16 nos dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Justos por la fe que depositamos en Jesucristo, por la confianza absoluta que depositamos en que Él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Dios escucha a los justos y la única forma en que podamos serlo es por medio de Jesucristo, recibiendo el pago de nuestros pecados por Jesucristo y recibiéndole a Él en el corazón. Es la única manera en que Dios nos va a escuchar y es la única manera en que la paz de Dios obrará en nuestras vidas. Hay gente que ha sido engañada o que se equivoca pensando que para ser salvado por Dios debe realizar ciertas actividades, dejar de hacer algunas cosas o hacer otras, realizar obras que le den la salvación delante de Dios. Y a veces vemos gente que realmente hace sacrificios enormes y da mucha tristeza ver a estas personas padecer y decir, tristemente todo esto que está padeciendo no le sirve de nada porque no ha escuchado a Dios, porque Dios dice que eso no sirve de nada. Hay gente que se puede ir de rodillas de un lugar a otro. Recuerdo en la colonia en la que vivía de niño, había una señora que ciertos días al año, no sé cuáles, ¿no? Pero ciertos días al año, se iba hincada de su casa hasta un templo que estaba ahí y pasaba por un terreno pedregoso, ¿eh? Había muchas piedras y había muchas... Y a mí de niño me impresionaba eso, pero aún de niño yo no le encontraba mucho sentido y decía, ¿por qué esta señora hace eso? No, la verdad es que no lo entiendo y no tiene sentido. Para el Señor no tiene sentido, lo acabamos de ver en Gálatas. Por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie es justificado por obras, por muy dramáticas o fuertes o de gran esfuerzo que signifique esto, no sirve de nada para la salvación. La única salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Lo acabamos de ver aquí en Gálatas 2:16.
el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Por la fe de Jesucristo. Pudiéramos resumir la llamada ley de Dios en los 10 mandamientos, por ejemplo. Cada uno de ellos es importante para Dios, pero la única forma de cumplir con ellos en su totalidad es aceptando a Cristo. Solo después de esto podemos decir que se cumplió la ley. No por nosotros mismos, sino porque Jesucristo lo hizo. Y así es como somos justificados delante de Dios. Comentaba yo ahorita cómo a él preguntó: ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién me puede acusar de haber cometido algún pecado en mi vida? Y nadie se lo pudo decir, porque él vivió realmente como al Señor le agradaba, porque tenía un propósito: morir en la cruz para que nosotros fuéramos salvados por fe, por la confianza en ese sacrificio de Jesús. Y al ser justificados, entonces sí podemos dialogar con Dios como con un Padre, tal como el Señor Jesús lo hace. Y ese es el grande privilegio que podemos alcanzar. Además de la salvación, el poder hablar con Dios con la certeza de que Él nos escucha. Porque hay mucha gente que pretende hablar con Dios. Hay gente que pretende o dice hablar en el nombre de Dios, y no es así. Y hay mucha gente que eleva sus oraciones, y yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado el que nos dicen: oye, te pido que tú ores a Dios, porque a ti sí te escucha. Y es curioso que la gente diga eso a veces: a ti Dios sí te escucha. Ya va implícito ese pensamiento de que sabes que a ti no te escucha. ¿Y por qué no haces lo que tienes que hacer para que sí te escuche? Es muy sencillo. Sí, efectivamente, gracias a Dios que nosotros que hemos recibido a Jesucristo podemos tener la certeza de que Dios nos escucha, sí. Pero si tú tienes la certeza de que Dios no te escucha, pues deberías de ocuparte de qué tengo que hacer para que Él me escuche. Como te escucha a ti, es muy sencillo. Recibe a Jesucristo como tu Salvador personal y entablarás una relación personal con Dios. Él lo quiere hacer. Él está dispuesto a salvarte, a perdonar todos tus pecados. Simplemente que tengas fe en Jesucristo. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dios no escucha a los impíos. Dios escucha a los que hemos sido salvados. Y luego dice con acción de gracias, porque estamos seguros que Él nos escucha y sabemos también que Él desea siempre lo mejor para nosotros. Esa certeza es la que nos hace estar agradecidos por el hecho de saber que tenemos el privilegio de esta comunión íntima con Dios, y también porque sabemos que lo que Él decida hacer con nuestra petición siempre será lo mejor para nosotros. La paz proviene de una relación personal con Dios. En tercer lugar, busquemos la paz aceptando el plan de Dios. Y esto es importante que lo sepamos todos. Dios tiene un plan. Nada de lo que ha pasado en la humanidad escapa al plan de Dios. Por eso yo hablaba, Él es consciente de las guerras. Sí es consciente, lo anunció el Señor Jesús. Vendrán muchas guerras, y cada vez más, naciones contra naciones se unirán en guerra. Él lo sabía, pero lo sabía porque sabe que es la maldad del hombre la que está obrando. Esto se sale de su plan porque realmente el hombre ha sido vanidoso, egoísta y ha rechazado a Dios. Sin embargo, esto que está ocurriendo también va a acabar un día, y todos los que hemos recibido al Señor nos iremos con Él. Hay un plan divino. Todo lo que está ocurriendo obedece a un plan que se va a cumplir en su tiempo. Y hay un tiempo en que las guerras acabarán. Hay un tiempo en que todo esto terminará. El Señor lo conoce. Filipenses, el versículo 6 de Filipenses 4 nos dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Y en base a qué decimos que Dios desea siempre lo mejor para nosotros? Bueno, entendiendo que tiene un plan. Y ese plan es que todos seamos salvados y vivamos por una eternidad con Él.
Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El plan de Dios obra en todos aquellos que hemos sido llamados y que hemos aceptado ese llamado. Decíamos que la Biblia abunda en el mundo. Ha habido muchas Biblias que se han impreso, ha habido muchas Biblias que se han compartido. Hace algunas semanas fuimos a la feria aquí de Tijuana, que se hace con las fiestas patrias, y había una persona regalando Nuevos Testamentos. Y dijo, gracias a Dios que regalas Nuevos Testamentos. Y le decíamos, oye, no lo desperdicies en mí, dáselo a otra persona. No, traemos muchos. No, de veras, no lo desperdicies en mí. No, que traemos, bueno, muy bien, pues nos lo dieron. Y dijimos, pues nosotros se lo vamos a dar a alguien más, evidentemente, ¿no? Y al salir ya de la feria, vimos varios de estos testamentos tirados ahí, entre el lodo, el agua. Y entonces el primer impulso es la palabra de Dios, hay que recogerlo. O sea, nosotros lo entendemos, lo respetamos y amamos la palabra de Dios. Pero esa gente que los tiró ahí, que no le importó, esa gente que incluso pasaba por encima sin importarles, no es consciente del agravio que está haciendo contra Dios, del rechazo que está haciendo contra Dios. Porque en ese librito que están tirando viene el plan de Dios para que ellos sean salvados. Y lo están rechazando. Muchos decían que no, otros lo aceptaban a regañadientes, pero luego lo tiraban. No importa que esté en el lodo. No importa que alguien se haya tomado el tiempo y la dedicación y el tiempo para venir y regalarme eso, porque eso tuvo un costo también. Digo, vamos a hablar de otro tipo de cosas. Ni siquiera consideraron que alguien dedicó de su esfuerzo y de su dinero para hacer eso. Pero no es lo grave es que están rechazando a Dios y a su palabra. Los que aman a Dios, estas personas aman a Dios cuando Él quiere manifestarse por medio de su palabra y tiene estas actitudes. Solo a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que a su propósito son llamados, y todos somos llamados conforme a sus propósitos, pero algunos aceptamos ese llamado, escuchamos ese llamado y otros no. La paz de Dios se manifiesta cuando aceptamos también que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para nuestras vidas y para la de cada uno de nosotros. Incluso en momentos de dificultad podemos confiar en que Dios trabaja siempre para nuestro bien. A quienes aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este es el resultado de una vida transformada por el Señor. Una vida que ha sido tomada por la mano de Dios para cumplir en nosotros su divino plan. Y la oración que debemos tener todos hacia Dios es: ¿qué quieres que haga el día de hoy? Si tú no conoces a Dios, si no tienes esta relación personal con Él, el día de hoy tú te tienes que poner de rodillas, pedirle perdón y que te salve y te rescate. Y verás cómo todas estas guerras que hay alrededor pasarán a un segundo plano ante el gozo y la paz inexplicable que el Señor da a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Difíciles, sí, pero maravillosas para quienes podemos gozarnos en el Señor a pesar de todo el mal que pueda haber alrededor. Estas promesas del Señor son maravillosas en la vida del creyente, del que verdaderamente cree en Dios, en su plan y en que todo tiene un propósito. Cuando vivimos entregados a Dios, aceptando en todo momento su plan, descansamos en su voluntad, porque Él tiene control de todas las cosas y porque Él nos guarda. Las peores guerras, los peores males por los que atraviesa la humanidad tendrán su fin. Y en esta segunda venida del Señor Jesucristo, todos los que le hemos recibido nos iremos con Él por una eternidad. Filipenses 4:7 dice, el 4:4 dice, estad siempre gozosos en el Señor. Otra vez digo, estad gozosos en el Señor. Realmente, gozaos en el Señor, como dice la palabra de Dios, lo podemos hacer solo quienes estamos entregados a Él. No hay gozo en las personas. Hay personas que ni siquiera conocen el gozo
porque no conocen a Dios. ¿Qué es el gozo? Es ser más que felices. Este es un llamado a la alegría constante de tener una relación con el Señor. Cuando nos vemos aquí, cuando nos saludamos, cuando bromeamos, alguien puede decir, oye, parecen niños. Pues gracias a Dios que podamos parecer niños inocentes, deseosos de gozarnos con otros creyentes, deseosos de estar en comunión con todos los que aman al Señor. Cuando confiamos en Dios y en su plan divino y agradecemos por su gracia, experimentamos esa paz de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento. Dios tiene un plan para ti y un plan para mí, y es importante que cada uno de nosotros busquemos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esa paz que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús está a la disposición de todos. Y además, en Filipenses 4:13, Pablo nos recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada que no podamos hacer cuando confiamos en el Señor. Todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Somos capaces de superar en Él cualquier desafío que enfrentemos. No estamos solos. La promesa del Señor Jesús es que nos acompañará siempre. Una vez que le recibimos en el corazón, nos acompaña por siempre. Él nos dará la fuerza y la capacidad para enfrentar cualquier situación. Por eso es que insistimos en que hoy hagas de Jesús tu Salvador. Que el día de hoy inicies esta vida transformada, llena de gozo, de alegría y sobre todo de paz. No busques en otro lado la paz. La paz verdadera proviene de Dios y debes de entender que Él tiene un plan y Él tiene un propósito y Él desea que tú, como cada uno de nosotros, disfrutemos de su paz. Disfrutemos del gozo de vivir en compañía con Él. Disfrutemos de la alegría de saber que nos acompaña permanentemente. Es el momento de arrepentirse. Es el momento de entregarse a Dios. Observemos las señales de los tiempos. No perdamos ni un minuto. El día de la salvación es hoy. De un momento a otro puede cerrarse esa puerta de la salvación y no sabemos cuándo será. Lo que sí sabemos es que ese día es cada vez más inminente. Hoy es el momento de alejarse de los pecados, de vivir confiando plenamente en el Señor. Así que entrégate a Él y serás salvado y lleno de paz en tu vida. Ese es el inicio de la paz. El corazón de los hombres entregados a Cristo. Ahí es donde radica la guerra y ahí es donde Dios quiere establecer la paz para ti y para mí. El día de hoy, cuando más conflictos hay en el mundo, el Señor te ofrece de su paz. Recíbelo hoy en su corazón y síguelo y verás cómo es un camino de gozo, de alegría y de paz. Que Dios los bendiga.